Muy buenos días a todos, iniciando aquí el día de hoy con la práctica número 8 sobre la conservación de energía, estudio del péndulo simple. El día de hoy nos acompaña Omar Pérez y quien está aquí, Erika Montero. Bueno, la conservación de la energía es una de las leyes más importantes de la física, debido a que nos ayuda a entender la naturaleza y su comportamiento. La energía mecánica es la energía cinética más la energía potencial gravitatoria. La energía cinética depende del movimiento del objeto, que es un medio de la masa con la velocidad al cuadrado, mientras que la energía potencial gravitatoria es igual a la masa por la gravedad por altura. En este caso, como es un péndulo, depende de la altura de la masa colgante. Entonces, para que esta conservación se dé, tienen que existir algunas condiciones, como son, por ejemplo, que las fuerzas sean conservativas o también que el sistema esté aislado. Eso o sea, que no esté interactuando con el medio que los rodea, que no haya intercambio de energía. En este caso, para el péndulo simple, vamos a despreciar la resistencia del aire. Entonces, si estas condiciones se cumplen, la energía mecánica, tiene que mantenerse constante en el tiempo. Tenemos, si recuerdan, el péndulo simple de la práctica número 4 es simplemente una masa que cuelga de un hilo inextensible que está fijo en un punto. ¿Ok? Algunas de las variables que estaremos viendo serán, por ejemplo, delta X. Ese delta X es la separación que hay desde la posición de mi bola respecto al punto de equilibrio. A medida que mi posición de mi bola que la posición de la bola va cambiando, entonces mi delta X también va cambiando. Ese delta X es la posición de la bola menos la posición del punto de equilibrio, ¿ok? Entonces también tenemos a H. Esta H es a medida también que la bola se va moviendo, va oscilando, a medida que se separa del punto de equilibrio, mi H aumenta y se va a calcular como delta X al cuadrado sobre 2 veces L. L es la longitud del péndulo que se mide desde el punto fijo hasta el centro de masa de mi bola. Bien, lo que queremos demostrar el día de hoy será que esa energía cinética más la energía potencial gravitatoria en cualquiera de esos puntos le va a dar el mismo valor. A continuación los dejamos entonces con el experimento. Buenos días, en esta ocasión estamos trabajando con la práctica número 8, el péndulo simple y conservación de la energía mecánica. En este momento vamos a explicarle brevemente en qué consiste el experimento. Aquí tenemos el péndulo. La masa que está colgando de esta esfera que está aquí, que es metálica, y está unida a este hilo hasta un punto allá arriba, fijo, que para nuestro objetivo se va a considerar fijo. Aquí tenemos el sensor de movimiento, o el sensor de distancia, para ubicar la masa. Algo importante acá, fíjense que estamos usando una esfera, no estamos usando una masa rectangular. Eso se debe a que las masas rectangulares cambian el perfil enfrente del sensor y hace que las medidas puedan ser erróneas. Entonces, lo ideal para hacer este experimento es que siempre esta masa sea esférica, perfectamente esférica. Porque no importa qué perfil tenga, siempre el frente va a ser perpendicular y la onda se va a reflejar hacia el sensor, así que va a medir mucho mejor. Entonces, lo primero que vamos a hacer, obviamente, ya tenemos todo alineado para que se pueda hacer la medida. Así que nosotros vamos a encender ya tenemos la computadora encendida y vamos a subir el programa. Vamos a usar exactamente el mismo programa que usamos en la práctica 5 y 6, el eXplorer GLX. Entonces, en este programa, nosotros vamos a configurar de entrada los sensores, que es el sensor de distancia, que está ya automáticamente fue detectado por el programa. Y vamos a incrementar la frecuencia de muestreo hasta 20 Hz. También vamos a visualizar la velocidad y
ya ahí está configurado, vamos a mostrar el gráfico. Entonces, en el gráfico vamos a hacer algo antes de tomar las medidas. Ahora mismo, la masa que está aquí está en su posición de equilibrio. La posición de equilibrio de un péndulo simple es la posición que tiene la masa del péndulo cuando no está oscilando. Realmente es muy difícil mantener la masa en reposo, así que yo voy a tratar de hacerlo lo más posible, de dejarla que no se mueva. Ahora mismo está ese movimiento tan perceptible, pero realmente se está moviendo. Lo vamos a ver ahora. Cuando le damos aquí a medir la posición, fíjense que desde lejos, eso es como si usted estuviera mirando la masa de lejos, pero cuando yo la acerco, miren cómo se ve. La masa realmente está oscilando. Entonces esas oscilaciones, vemos que el sensor no está tomando la masa en alguna posición, así que tenemos que corregir eso, porque nos puede dañar el experimento. Así que vamos a hacer unas pequeñas correcciones de la posición de la pista, donde está ubicado el sensor, para que haga una medición mucho mejor. Detenemos esto un poquito y lo voy a ajustar. Ahí vamos a ver si está mucho mejor ahora. Y ahí vamos a dar otra vez el run, a ver cómo se ve. Ok, ahora tenemos unas posiciones más equilibradas. Fíjense que no es una oscilación muy tan predecible, pero tenemos unos cambios muy pequeños. Fíjense que los valores del cambio de posición está oscilando apenas unos milímetros. Miren, el valor mínimo aproximadamente está en .636 y el máximo está entre 638. Estamos hablando de 2 milímetros. Esa es la amplitud de ese movimiento. Así que vamos a detenerlo y vamos a usar la herramienta estadística para buscar la posición de equilibrio. La posición de equilibrio es el punto medio, es el centro donde va a oscilar la masa, y es muy importante tenerlo medido. Fíjense bien que esta herramienta me permite conocer el valor más pequeño, que es 0.635 metros, el máximo, que es 639, y el valor medio, que es el que nos interesa, es de .637. Así que vamos a anotar ese valor y vamos a seguir con el experimento. Vamos a desequilibrar la masa, o sea, la vamos a colocar en una posición diferente de cero y la vamos a soltar para que comience a oscilar. Y vamos a medir ese movimiento. Fíjense cómo es el movimiento en este caso. Ese movimiento se dice que es un movimiento oscilatorio, movimiento sinusoidal también. Tenemos aquí el gráfico de la posición en función de tiempo y hemos seleccionado la herramienta dependiente. Esta herramienta nos permite seleccionar un punto cualquiera del gráfico y él nos muestra cuál es la pendiente en ese punto. Ese valor está acá abajo, donde estamos señalando con el cursor, y los valores del tiempo está aquí en negrita, y el valor de la posición está por acá. Entonces los datos que tenemos aquí no podemos controlar la cantidad de ellos, así que por eso incrementamos el número, la frecuencia de muestreo para que haya un dato suficiente. Tomamos los datos cada 3 puntos, así que el primer dato que tomamos fue este. El tiempo que está aquí lo vamos a tomar como la referencia. Recuerden lo que hicimos en la práctica número 5, en donde nosotros tomamos el primer tiempo y después restamos el menos el mismo, dio 0. Entonces estamos haciendo lo mismo acá. Este tiempo es nuestra referencia, por lo tanto a partir de aquí es 0. Este es 0, y luego tomamos obviamente en ese tiempo la posición y la velocidad. Entonces luego movimos el cursor 3 veces, 1, 2 y 3, y fíjense que los valores cambiaron. Así que lo que hicimos fue restar al valor que teníamos, a este valor, el valor anterior, para tenerlo referido a él, y anotamos la velocidad, que es la pendiente, y por aquí anotamos la posición.
todos esos datos los registramos en la tabla número 1. Entonces, así fuimos pasando de 3 en 3 hasta que llenamos la tabla y sucedió algo peculiar, y es que como tomamos de 3 en 3, el último valor iba a quedar muy lejos del intervalo que habíamos seleccionado, así que tuvimos que tomar 4 valores y el último valor quedó con una pendiente igual a este valor que está aquí, que ustedes lo van a ver en la tabla ahora mismo, y la posición por acá. Entonces, vamos a mostrarle ahora la tabla número 1 llena. Pausen por favor el video en ese momento para que tomen nota en su manual. Fíjense bien que aquí tenemos registrados los valores del tiempo y los valores de la posición y los valores de las velocidades. Hay algunas cosas que tenemos que poner en observación. Nuestra intención era tomar las posiciones y las velocidades desde el punto más bajo, desde el más cercano al sensor hasta el más alejado. Pero no siempre conseguimos que la posición más cercana al sensor esté registrada en los valores, porque eso es un caso fortuito realmente. Es como cuando yo pongo a correr el sensor a tomar las medidas, no siempre coinciden que cuando el cuerpo esté exactamente en el extremo inferior o superior, se toma una medida. Así que los valores, fíjense bien, esta velocidad que está aquí es negativa, significa que esta posición está un pelín antes de esa posición, la posición más cercana al sensor. Y aquí, fíjense que el último valor es positivo, no es 0, lo que implica que el valor no es el más alejado, tampoco está un poquito antes de llegar al 0. Entonces, el problema era que el que estaba después estaba muy lejos, por eso lo tomamos ahí. Lo que queremos que vean, como quiera, es la tendencia, que cómo varía la energía cinética y la energía potencial en ese intervalo que hemos seleccionado. Así que, con los datos de esta tabla, fíjense bien que no se llenó completa, porque como dije, no podemos controlar la cantidad de puntos que vamos a tomar, así que llenamos lo que por lo menos recogía la información que queríamos mostrar, que es cómo cambia la energía cinética y potencial y si esa suma en ese intervalo es constante. Entonces, como decíamos antes, con estos datos vamos a llenar la tabla número 2. Fíjense bien que ya tenemos las velocidades. Esas velocidades, según la tabla número 2, fíjense que aquí dice velocidad al cuadrado. Lo que hay que hacer es tomar esos valores de las velocidades, las elevamos al cuadrado y le escribimos aquí, las registramos acá. Los valores del tiempo se pasan igual. Y la energía cinética se calcula con la fórmula, con la expresión que antes nuestra querida profesora Erika le había explicado. La energía cinética es igual a la mitad de la masa por la velocidad al cuadrado. Entonces, para determinar la masa del péndulo, vamos a proceder a medirla con la balanza que usamos en la clase de la práctica número 6. Recuerden que usamos una masa esférica. Esta es la masa que estaba colgando en el péndulo. La colocamos aquí, ya la balanza está en 0. Y mírenlo ahí. Los valores que tenemos ahí están en gramos. Así que tenemos un valor de 0.753 gramos. Esa es la masa del gramo. 0.753 kilogramos. Entonces, con esa masa y la fórmula que ya acabamos de decirle, un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, obtenemos los valores de la energía cinética. Entonces, ahora, pausen el video y con los datos de la tabla 1, por favor, llenen la tabla número 2. Entonces, la tabla número 2 ya la tenemos completa. Pausen el video para que comparen los valores que ustedes calcularon, a ver si tienen un error o si encuentran un error en nuestros cálculos, así tenemos una retroalimentación. Entonces hay algunas cosas que hay que puntualizar. El primer valor de la velocidad es muy pequeño, así que cuando lo elevamos al cuadrado, da un valor aún más pequeño. Así que cuando multiplicamos ese valor por la mitad de la masa, nos da un valor bien pequeñito, tan pequeñito que al graficarlo va a ser muy difícil, que es prácticamente 0. Por eso colocamos un 0 y aquí este signo lo que queremos decir es que es aproximadamente 0. Porque es tan pequeño
que cuando lo vayan a graficar prácticamente le va a dar en cero. Igual con el último valor. El último valor, fíjense que es un valor muy pequeño y al multiplicar este valor por aquel, también va a dar un valor muy pequeño. Recuerden que nosotros buscamos los valores extremos que estuvieran bien cerca de los extremos para que esté cerca de cero. No da cero exactamente, pero es muy cercano. Ahora, otro punto importante que tenemos es donde la velocidad es mayor. Fíjense que en la tabla número 1, la velocidad comienza pequeña, comienza a crecer, llega a un valor máximo que es igual a 0.627 y vuelve a disminuir hasta un valor cerca de cero. Lo mismo pasa con la energía cinética. Fíjense, comienza prácticamente en cero, va creciendo y da un valor máximo. Y ese valor máximo, fíjense bien que está en la misma posición donde hay velocidad máxima. Así que tenemos energía cinética máxima, donde hay velocidad máxima. Entonces ahora vamos a proseguir con el llenado de la tabla número 3. Ok, nosotros vamos a mostrar ahora cómo se mide el valor n del péndulo simple. El valor n es la longitud del péndulo. Así que vamos a colocar la regla. Fíjense que el cero de la regla está aquí. Lo pegamos allí en el extremo del hilo. Marcamos con el dedo en la última lectura, que es 2 metros, aquí. Luego, bajamos la regla y la ponemos lo más próximo posible a donde lo marcamos, porque no va a ser perfecto, pero lo más que podamos. Y leemos que es 1 punto, que ya tenemos un metro aquí en la mano, y aquí vemos que llega hasta 58 centímetros, sería 1.58 metros. Esa es la longitud del péndulo, que es registrado en las tablas como L. Así que vamos a tomar ese dato. Es muy importante tenerlo a mano. Así que tenemos ya la masa y L. Tenemos L vale 1.58 metros. Entonces, fíjense bien que la tabla número 3, que es la que estamos ahora por llenar, tiene tiempos que vamos a copiar de la tabla número 1. Los valores de delta X es los valores de X que están allí, menos el valor del punto de equilibrio. Aquí tenemos que hacer una observación. En el manual sugiere que el valor que se va a tomar como valor del punto de equilibrio es el que acompaña la velocidad máxima. Eso se da en el caso en que hemos tomado las posiciones en los extremos y hemos coincidido en el centro, pero no siempre conseguimos medir la posición de equilibrio en el experimento. En este caso nosotros lo medimos al inicio del experimento y teníamos un valor de X0 o valor del punto de equilibrio de 0.637 metros. Ese es el valor que vamos a usar porque ese es el punto real en donde el movimiento es simétrico. Y eso se puede ver en los datos. Estos datos, fíjense bien que las velocidades no son simétricas. Eso significa que si este fuera el punto central, los valores que le acompañan arriba y abajo fueran muy próximos. Fíjense que estos valores, aunque son muy parecidos, están alejados uno de otro. Miren, que hay una diferencia cerca de 0.100 metros por segundo. Y aquí hay una diferencia mucho mayor todavía. Entonces eso es un indicio claro de que los valores no son simétricos y por lo tanto hay que medir de manera, digamos, a la antigua el valor del punto de equilibrio. ¿Cómo fue que lo medimos? Recuerden que al principio del experimento les mostramos que tomamos la posición de equilibrio y buscamos el valor medio de esas posiciones y el programa nos dio automático que fue ese valor, 0.637. Entonces lo que vamos a hacer ahora es copiar los tiempos de la tabla 1 en la tabla 3, calcular delta X restando siempre los valores de X que están allí menos el valor del punto de equilibrio que es 0.637. Y después vamos a determinar el valor de H. El valor de H, vamos a escribirlo aquí, está en su manual, recuerden que todo eso está en su manual. H es igual a delta X al cuadrado dividido entre 2 veces L. De ahí viene la importancia de por qué hemos medido L, porque lo vamos a usar aquí. Entonces, una vez que hayan determinado el valor de delta X, usen los valores de L para determinar H usando esta expresión. Y por último, la energía potencial
gravitatoria es igual a la masa por la gravedad por la altura. Así que una vez que hayan tenido el valor de H, traten de escribir H con todas las cifras posibles para que expresen el valor de energía potencial gravitatoria con las tres cifras significativas que hemos usado acá. Entonces, la masa, recuerden que vale 0.753 kilogramos. La gravedad le vamos a usar 9.8 metros por segundo cuadrado. Entonces, solamente tienen que sustituir esos valores en esta expresión para determinar la energía potencial gravitatoria. Para llenar la tabla número 3, vamos a hacerle dos ejemplos para que ustedes vean el procedimiento y se le haga un poquito más cómodo. Entonces, vamos a llenar el primer delta X. Recuerden que vamos a tomar los valores que están en la tabla número 1. El primer valor de X en la tabla número 1 es 0.391. Así que delta X, ese delta X, es igual a 0.391 metros menos el valor del punto de equilibrio. Recuerden que hemos señalado que el punto de equilibrio que vamos a usar es 0.637 metros. Así que escribimos acá 0.637 metros. Entonces, ese valor nos va a dar menos 0.246 metros. Y eso lo vamos a registrar aquí en la tabla. Sería menos 246 metros. El siguiente, vamos a decir que este es delta X1 para distinguirlo del otro. Delta X2 va a ser igual a ¿qué? Tomamos el segundo valor de X de la tabla 1, que es 0.408 metros menos el mismo valor otra vez, que es el punto de equilibrio, 0.637 metros. Entonces ese valor nos va a dar menos 0.229. menos 0.229. Registramos esto entonces en la tabla número 3 acá. Y tenemos menos 0.229 metros. Entonces, asimismo, vamos a calcular el valor de H. Recuerden que dijimos que H es igual a esta expresión que está aquí, que es delta X al cuadrado dividido entre 2 veces L. Así que esta primera de aquí va a ser igual, vamos a calcularla aquí, vamos a decir que ese es H1, va a ser menos 0.246 metros al cuadrado dividido entre 2 veces L. ¿Cuánto vale L? 1.58 metros, así que es 1.58 metros. Y eso nos da 0.01915. 1915. Déjame hacerlo. Entonces esto, como es metro cuadrado entre metro, me da metro. Entonces escribimos aquí 0.01915. Las unidades no le escriben porque está allá explícito. Entonces, vamos a seguir de una vez de largo. Recuerden que la energía potencial gravitatoria es masa por gravedad por altura. Tenemos aquí la altura, tenemos la masa por allí, que ya la anotamos, y hemos dicho ya que la gravedad es 9.8 metros por segundo cuadrado. Así que la energía potencial gravitatoria 1 va a ser la masa, que es 0.753. Voy a omitir las unidades porque no me va a caber. 9.8 por este valor que está aquí, 0.01915. Entonces eso nos va a dar Eso da 0.1413. 0.1413. Sí. Entonces sería, para dejarlo con la misma cantidad de cifras significativas, la dejamos con 3, así que sería, vamos a registrarlo aquí en esta tabla, 0.141. Esto de acá, como este valor es menor de 5, se queda igual. Eso es en joules. Recuerden que la energía se mide en joules. Entonces, vamos a hacer lo mismo con el valor de delta X2. Entonces, elevamos eso al cuadrado. Vamos a hacerlo así mismo. Elevamos al cuadrado menos 0.229
y lo dividimos entre 2 veces 1.58 metros. Entonces, 0.229 al cuadrado entre 2 por 1.58. Eso da 0.1659. 0.16. No tiene un 0. 0.0. 0, ok. 0.1659. Ahora multiplicamos eso por 9.8 por 0.753, que es la masa. Estamos sustituyendo acá directamente el valor de H. La H por la gravedad por la masa. 0.1659 por 9.8 por 0.753. 0.1224. 24. Entonces redondeamos que se queda solamente 0.122 joules. Entonces fíjense que el procedimiento es muy sencillo de calcularlo, solamente tienen que aplicar esta expresión que está aquí para H y esta expresión para la energía potencial gravitatoria. Entonces ahora pausen el video por favor y con la tabla número 1 y las expresiones que hemos escrito acá y las explicaciones, llenen la tabla número 3. Entonces ya hemos llenado la tabla número 3. Entonces yo les voy a pedir por favor, como ustedes la hicieron en sus casas, que pausen el video una u otra vez y comparen los resultados que obtuvieron. Entonces ahora, si ya hicieron la comprobación, fíjense que los valores de energía potencial comienzan grandes, se van haciendo pequeños. Aquí se hace aproximadamente 0. Realmente no es 0, fíjense que este valor es diferente de 0. Pero ese valor es tan pequeño que se puede asumir que es 0. Y aquí vuelve a crecer hasta que llegue un valor máximo. Nótense que los valores que tenemos en los extremos son muy parecidos, así que tienen cierta simetría. Ahora vamos a pasar a la tabla número 4 para proseguir con su llenado. Entonces, en la tabla número 4, fíjense que otra vez tenemos que registrar los tiempos, así que van a tomar los tiempos de las tablas anteriores para registrarlo acá. Vamos a llenar dos por el momento para ver cómo se comporta la energía mecánica en dos ejemplos. Vamos a llenar el primero, que es 0, y el segundo, que el tiempo es 0.1501. Entonces, la energía cinética, recuerden que está registrada en la tabla número 2, así que vamos a tomar la energía cinética inicial, que es 0, aproximadamente 0, y vamos a tomar también la energía cinética en el tiempo 0.1501, que es 0.0171. 0.0171. Entonces, asimismo, vamos a tomar los datos de la energía potencial gravitatoria para el tiempo 0, que es 0.141. 0.141. Y para el otro tiempo, que es 0.122. Ahora, según la fórmula que discutió la definición de energía mecánica nuestra querida profesora Erika, hemos definido que la energía mecánica es la suma de la energía cinética más la energía potencial en el mismo instante. Así fíjense que solamente podemos sumar las energías cinética y potencial para el tiempo 0 o para el tiempo 0.1501 y así sucesivamente. Así que vamos a sumar estas dos energías. Obviamente, aquí la energía mecánica es 0.141 joules y aquí 0.140. 0.140. Entonces, fíjense bien que esos dos valores nos están dando prácticamente lo mismo. Así que ustedes van a continuar, completen los valores del tiempo, los valores de la energía cinética y energía potencial, y luego procedan sumando la energía cinética y potencial en cada caso y lo van registrando en la última fila.
Ok, entonces ya hemos terminado, así que ustedes cuando completen esta tabla deben hacer los gráficos de la energía cinética en función del tiempo y también la energía potencial gravitatoria en función del tiempo. Esto lo van a hacer, recuerden que el manual tiene unas hojas específicas para registrar esto. También van a hacer el gráfico de la energía mecánica en función del tiempo. Y para finalizar, deben realizar todas las actividades que están sugeridas en la evaluación de la práctica. Entonces, cualquier duda que tengan adicional, deben preguntarle a su profesor, pueden consultar el manual, lean en fuente confiable o pueden escribir también en nuestro canal. Muchísimas gracias y hasta la próxima.